Hola a todos. Las personas a veces encuentran cosas increíbles en lugares totalmente inesperados. Uno de esos lugares está dentro de las estatuas, que a primera vista parece ser una habitación completamente cerrada. ¿Nunca habían oído hablar de una historia así? Si es así, entonces bienvenidos al canal. Hoy les presentaremos algunos casos muy sorprendentes. Así que pasemos directamente al ranking de las cosas más inesperadas encontradas en las estatuas. Nota escondida en las nalgas de la estatua de Jesucristo. A finales del siglo XVIII, había un sacerdote en España llamado Joaquín Mingués. Además de dedicarse a la agricultura, sirvió a la iglesia del pueblo de Burgo de Osma. Especialmente en el año 1777, a pesar de la epidemia del tifus en el pueblo, bajo su liderazgo, hubo una buena cosecha de trigo, centeno, cebada y avena, e incluso se almacenó mucho vino en la bodega de la iglesia. En su tiempo libre, este sacerdote de Dios también disfrutaba jugando a la pelota y a las cartas con el resto del clero. ¿Cómo es que lo sabemos? La respuesta es muy simple, porque todo estaba explicado en la nota dejada por el sacerdote, ya que se descubrió accidentalmente hace unos años en las nalgas de una estatua de Jesucristo en la iglesia de Santa Águeda. ¿Cómo es que este clérigo católico enterrado en la historia volvió a poner una nota en un lugar así? Da curiosidad. Por las notas del sacerdote Joaquín, también sabemos que el creador de la estatua fue un artesano llamado Manuel Val. Al parecer, la iglesia le encargó que hiciera otras estatuas. Así que parece que tenemos que mirar dentro de otras estatuas también. Tal vez volvamos a encontrar algo interesante. Estatua de Jesucristo hecha de cocaína. Algunos de los objetos que se encuentran en la estatua de Jesucristo son muy pecaminosos, como por ejemplo las drogas. Las estatuas con las formas de algunas de las figuras más sagradas del cristianismo estaban en camino desde México a Dallas. Pero cuando los perros detectores de drogas mostraron una reacción inusual ante la estatua, los policías estadounidenses se convencieron de que se trataba de algún delito. Las pruebas revelaron que el material de la estatua contenía 3 kilogramos de cocaína, junto con otras sustancias. Aparentemente, el desconocido escultor asumió que su trabajo no sería revisado. Las mafias latinoamericanas del narcotráfico son famosas por su ingenio, y es precisamente por ello que su negocio sigue funcionando con éxito hoy en día, a pesar de décadas de duro trabajo. Sin embargo, los traficantes de drogas no suelen cometer blasfemias como en este caso. Esto se debe a que, a pesar de su crueldad y vileza, tienen un lado religioso. El billete más antiguo. Como todos sabemos, el primer billete del mundo se emitió durante la dinastía Tang en China. En aquella época, China estaba en el apogeo de su prosperidad y su influencia se extendía al oeste hasta el mar Caspio, al sur hasta Malasia y al norte hasta Siberia. Además, se siguió emitiendo billetes en épocas posteriores. Debió de extenderse por zonas bastante amplias, pero a pesar de ello no existen muchos billetes antiguos. Por lo tanto, cada billete vale como el oro. En el año 2016, un experto en arte australiano descubrió uno de estos raros billetes medievales en un lugar inesperado. Se encontraba en la cabeza de una estatua de madera realizada durante el reinado de Xu Yuanshang, el primer emperador de la dinastía Ming de China. El billete encontrado por los expertos australianos son muy diferentes de los billetes modernos y tienen el tamaño de un A4 actual. El papel estaba marcado con la palabra consistencia e indicaba también su valor, plata de 28 gramos. Incluso tenía escrito la fecha de emisión del año 1371 y además tenía escrito una amenaza con un severo castigo para quien falsificara los billetes. Barras de refuerzo y hormigón en las ruinas de Palmira. En el año 2015, los terroristas de la Organización del Estado Islámico prohibida internacionalmente destruyeron las antiguas ruinas de Palmira.
Esas devastadoras imágenes dieron la vuelta al mundo. Y una vez superada la conmoción inicial por el comportamiento bárbaro, surgió un debate sobre otra preocupación, que era el hecho de lo que parecía ser una barra de refuerzo era claramente visible aquí y allá en las imágenes y fotografías. Se han planteado muchas hipótesis para tratar de explicar este fenómeno, pero todas parecen ser inverosímiles. Algunos afirmaban que era una prueba de que había existido hace mucho tiempo una civilización muy avanzada con tecnología de construcción del siglo XX, mientras otros decían alegremente que las estatuas eran falsas y que estaban hechas en nuestra época. La verdad es, por supuesto, mucho más sencilla, ya que las estatuas antiguas y los monumentos artísticos se restauran constantemente y también se utilizan las técnicas modernas. Sin embargo, debido a esta ignorancia, muchas personas se escandalizaban cuando veían el hormigón y las barras de refuerzo. Llaves y cartas de amor. Conocida en todo el mundo desde la época de Shakespeare, no hay una historia más triste que la historia de amor entre Romeo y Julieta. Y es imposible no encontrar estatuas de ellos en Verona, Italia, cuna de un clásico de la literatura universal y ciudad natal de sus personajes. Una de ellas es la estatua de Julieta construida en el año 1969. Todos los turistas le tocaban los pechos y las manos. Esto se debe a que se decía que al hacerlo les traería buena suerte. Como resultado, la estatua se desgastó completamente después de unas décadas y tuvo que ser restaurada. Luego, durante el proceso de restauración, se descubrieron varios objetos dentro de la estatua. Muchos eran notas con los nombres de la persona amada y llaves de cerradura. Seguro que han oído historias de recién casados que se encierran en algún lugar y esconden la llave como parte de su ceremonia de bodas. En Verona, algunos ciudadanos decidieron esconder las llaves en esta estatua. Tal vez fue para desear la felicidad de la pareja, pero dado el desafortunado destino de la heroína de Shakespeare, uno se pregunta por qué eligieron ese lugar. Incluso, lo más sorprendente fue que las personas metían las notas y las llaves en la estatua con tanto entusiasmo. No habían agujeros en la estatua, solo algunas ligeras grietas que se produjeron de forma natural, pero estas dificultades no parecían ser un obstáculo. Se puede sentir la determinación de una pareja enamorada. Monje momificado. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, en las estatuas se pueden esconder todo tipo de cosas. Cosas interesantes que nos hacen decir ¿cómo? ¿Y qué quieres decir? Y algunas cosas que van en contra de la ley. En medio de todo esto, algunas cosas tienen que ser clasificadas honestamente como espeluznantes. Como por ejemplo el cuerpo humano. Fueron los expertos holandeses del Museo de Drents quienes hicieron ese impactante descubrimiento en el año 2015. Resulta que se encontró una estatua budista de unos 1000 años de antigüedad, el cuerpo de un monje que había sido momificado tras someterse a un ritual especial para convertirse en Soku Shinbutsu, consecución de la budeidad en vida. Incluso en la Edad Media, esta práctica se consideraba una manifestación de ascetismo extremo y era condenada por algunos como un acto bárbaro. Con respecto a los detalles, no lo hablaremos aquí. Los estudios de los rayos X han demostrado que el esqueleto del monje estaba perfectamente conservado. También se descubrió que en el interior del cuerpo se habían encontrado algunos pergaminos con escritura antigua, pero no se pudieron extraer ni examinarlos porque podrían dañar las valiosas reliquias. Aunque el nombre del monje se conocía gracias a un pergamino que estaba en la base de la estatua. Su nombre era Liu Kuan. Al parecer fue un sumo sacerdote que estuvo activo desde finales del siglo XI hasta principios del siglo XII. Lo más interesante es que 2 años después, en el año 2017, los residentes de un pueblo chino demandaron a los holandeses. Ellos afirmaban que la momia de la estatua era Shan Gong, un destacado monje que vivió en su pueblo durante la Edad Media. La estatua del Buda de la aldea, que fue robada en el año 1995, había sido consagrada en el templo local y venerada por los aldeanos durante siglos. Después de todo, ¿quién es la persona que aparece en la estatua? ¿Son Shan Gong y Liu Kuan realmente la misma persona? Puede que nunca sepamos la verdad, pero sigue siendo una historia muy interesante. Aunque es un poco espeluznante.
¿Por casualidad saben algo de esto? Y hasta aquí termina el ranking del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle a me gusta y compártanlo en sus redes sociales. Nos comprometemos a mantenerlos al día con todo tipo de información que despertarán su interés, porque para eso es exactamente este canal. Así que nos vemos pronto. Adiós.